tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Bueno, que nos acompañan en esta nueva emisión de El Salvador Today. Como siempre, es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la magia del internet, hasta sus diferentes dispositivos. Este día me permito dar la bienvenida nada más y nada menos que al doctor Enrique Naya. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Siempre es un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias. Él es abogado constitucionalista y además analista que nos va a ayudar un poco a entender y a comprender los alcances de las decisiones que se han tomado recientemente en la Asamblea Legislativa, específicamente la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también del Fiscal General de la República. Antes de comenzar en forma esta conversación, quiero recordarles que este segmento es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos en El Salvador Today y antes de empezar también queremos agradecer a Noticias Menotti, a Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Doctor, tal vez primero lo primero, ¿no? Yo tengo esta gran interrogante y creo que ustedes tal vez de las personas más apropiadas para responderla. Es un error esperar continuidad cuando se cambia 4 de 5 magistrados en la Corte, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. No, creo que es más, creo que la normalidad jurisprudencial es que las cosas continúen igual. Salvo pues en aquellos temas que sean quizás digamos de gran debate, ¿no? Ahora bien, y es que a tal grado la normalidad y lo que cabe esperar es que tendría que ser al menos esencialmente igual, es que cuando se cambia un precedente judicial se deben dar los motivos por los cuales se están modificando, es decir, claro, es más difícil, digamos, entre comillas, es más fácil innovar, ¿no?, que modificar lo que ya existe. En este caso, ante la nueva integración personal de la sala, porque entendamos que aquí a veces, yo sé que por facilidad de lenguaje hablamos así, pero la sala sigue siendo la misma desde 1984, ¿no? Sí, es decir, el mismo órgano, exactamente, ¿no? Así que pues lo que cabría que esperar es que la sala la nueva integración personal de la sala pues continúe en esencia con la misma jurisprudencia, salvo la que los actuales magistrados estimen que es necesario cambiarla. Incluso hay decisiones de la misma sala que ha señalado que los 3 criterios, los 3 elementos que se deben de tomar en cuenta para modificar, matizar, variar una jurisprudencia, básicamente son 3, que es la modificación de la realidad normada, es decir, aquello que la ley está regulando. Sí. 2, el cambio de integración personal del tribunal. Y 3, pues estimar que ha existido un error en las anteriores decisiones. Y eso ha sido muy común aquí en El Salvador y en todo el mundo, que los cambios, y cabe esperar que los cambios no sean tan radicales. Te voy a comentar que incluso la Sala de lo Constitucional del periodo 2009-2018, que hizo tanto ruido, sí, en realidad de ellos, en los temas que hicieron ruido, es que eran o temas novedosos o modificaban criterios, pero en decenas, centenas de sentencias, pues se seguía resolviendo de la misma forma como se resolvió. Incluso hasta la forma de escribir, yo digo que ya la sala tendría que modificar alguna forma de escribir, porque sigue escribiendo como se escribía hace prácticamente, quiero ver, pues ya hace casi 30 años. O sea, yo digo que el lenguaje también ha modificado lo suficiente, ¿no?, en 30 años para también adecuarse. Así que no, los tribunales son de lenta evolución, Luis. Así que no, yo creo que cabe esperar que se continúe lo mismo. Vamos a ver qué sucede en aquellos temas, digamos, que son de debate público o que fueron controversiales, a ver pues si la actual integración de la sala continúa o no con la misma línea jurisprudencial. Vamos a ver. Quiero preguntarle también, mezclar tal vez un poco las disciplinas, sí, porque quiero preguntarle, por ejemplo, desde la óptica judicial, ¿cómo se evalúa, cómo se puede tal vez de algún modo tener en cuenta el impacto
cultural que tienen algunas resoluciones o una forma de trabajo, como usted lo decía. Y esto se lo pregunto a la luz de, por ejemplo, el manejo de la comunicación que hacía la anterior Sala de lo Constitucional. Para el caso específico, su cuenta de Twitter, ¿no? Esa cuenta nos tenía acostumbrados, nos tenía a la orilla del asiento todos los viernes, ¿no? Esperando qué iba a decir. Los viernes de sala, ¿no? Los viernes de jurisprudencia. De jurisprudencia, ¿no? O como sucedía en Guatemala, los jueves de CICIC, ¿no? Los jueves de CICIC, algo similar a eso. Sí. El tema es que, y tal vez el caso más emblemático en ese aspecto es que por ejemplo, cuando se dictó la medida cautelar en el caso del Citrans, ¿no? O sea, la sala tiró ese tuit y la gente prácticamente en el momento empezó a usar el carril segregado. Hay lo que evidencia es, como digo, el impacto cultural, ¿no? O sea, la expectativa de que la máxima autoridad tome una decisión, ¿verdad? Que es importante, que es trascendente, por la que no nos va a hacer esperar, pues, años, ¿verdad? No van a ser recursos de alzada, como entiendo dicen los abogados. Sí, ¿Cómo cree usted que debe o podría, digamos, un jurista de carrera, un abogado, especialmente alguien en el cargo de magistrado, tener en cuenta esta consideración? No, yo creo que es esencial, y sobre todo, digamos, dado el carácter dialogante, voy a decir, que deben de tener las democracias actualmente. Sí me parece importante, Luis, y aquí me parece que lo que debería de hacer la sala, como cualquier tribunal, y me refiero a sala, corte y todo, es poder diseñar una política de comunicación. Y con esto no me estoy refiriendo a lo que a veces se entiende mal como una política de prensa o una política de publicidad, que me parece peor, ¿no? Ahí entre paréntesis, pues, prácticamente en todas las democracias consolidadas, las entidades públicas tienen absolutamente prohibido hacer lo que se llama publicidad, ¿no? Si, por supuesto, si tienen una política de comunicación. Yo creo que acá lo importante sería definir y dar los grandes rasgos para una política de comunicación. Por ejemplo, decidir, cómo vamos a comunicar, sí, qué vamos a comunicar, en qué momento vamos a comunicar, tal. Y sabes, por ejemplo, la sala anterior, la composición personal de la sala anterior era muy dada, como tú has señalado, digamos, a veces, pero sabes que había también una situación que era problemática, y yo lo señalé en un matutino hace algunas semanas, que por ejemplo la sala anterior, la composición anterior de la sala, emitía una resolución, y antes de notificarla a los interesados, a las partes del proceso, la subía al Twitter. Y te digo, yo tuve casos, este servidor tuvo casos en los cuales conocí la resolución por Twitter y oficialmente me la notificaron hasta 3 semanas después. E inclusive a veces la resolución que te notificaba no era exactamente igual a la que habían subido a Twitter. Le modificaban cositas, plazos, le modificaban fechas, y tú decías, pues mira, pues no es de buen gusto, ¿no?, que el afectado se entere de una decisión que toma el tribunal por Twitter y que se tarden después 15 días o 3 semanas en notificarle. Yo creo que lo importante es poder definir una política de comunicación, y me parece importante. Vamos a ver, hay países que lo tienen muy claro. Hay países que tienen voceros. Por ejemplo, aquí nunca ha existido un vocero por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hay otros países donde precisamente el presidente o un magistrado es designado para que sea prácticamente el vocero. Pero además de eso, también hay, Luis, por ejemplo, hay países, por ejemplo México, Estados Unidos, donde ya está previamente definida con anticipación, con varias semanas de anticipación, cuál es la agenda del tribunal. Por ejemplo, tú puedes entrar, hoy en día, tú entras al sitio web de la Suprema Corte de México o de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y tú vas a poder ver ahí cuáles son los casos que ya están agendados para ser discutidos. Y lo que cabe esperar, que una vez que se agenda, a veces, en la mayoría de sus casos, se emite una decisión. Y a veces, por ejemplo, solo se emite la decisión y se dice, hemos tomado una decisión en un párrafo, y la demos pública, digamos, una vez que la notifiquemos a los interesados. O sea, lo importante sería definir una política de comunicaciones por parte de la sala, de la corte, de todos los tribunales, ¿no? ¿Eso no representa alguna transgresión, violación de derechos o algo así, el que se haya publicado
No, mira, no. Entiendo como usted dice, sí, que es de mal gusto. Digamos, yo no entiendo que es de mal gusto solamente, ¿no? Pero, discúlpeme, yo lo voy a decir, digamos, es como que alguien se enterara, digamos, que se divorció porque le llegó la tarjeta de invitación que la ex cónyuge está casando. O sea, no, o sea, en ese sentido, pero no creo yo que viole, Luis, digamos, ningún derecho ni nada por el estilo, no te digo, o sea, en nuestro despacho sucedió esa peculiaridad, se tardaban hasta 3 semanas en notificarnos resoluciones que ya conocíamos, ya estaban en Twitter, ¿no? Entonces dice uno, hey, y es definir cómo se va a hacer, y lo conveniente es tener reglas claras. A su criterio sería tal vez más fácil, no más fácil, ¿no? Porque por lo general lo correcto y lo más difícil suelen ser la misma cosa. Sería más importante o frenar un poco el Twitter o tal vez acelerar ese proceso de notificación. Yo creo que ambas cosas, yo creo que precisamente, digamos, lo conveniente y lo bueno está precisamente en el equilibrio, ¿no? Las notificaciones tendrían que ser hoy en día con los mecanismos electrónicos, y lamentablemente la sala hace muy poco uso, escasísimo uso de los mecanismos de notificación electrónica. Pues eso no tendría que tardar, qué sé yo, minutos, media hora quizás, digamos, notificarlo, y a una vez notificado, digamos, poderlo subir al Twitter. Pero aún todavía más, Luis, digamos, lo favorable fue que en lugar de estar en mecanismos de Twitter, que yo sé que es mucho más rápido y todo, pero al mismo tiempo establecer algo que también tienen pendiente los tribunales en este país, y sobre todo la Sala de lo Constitucional y las otras salas de la Corte, es que todo el proceso tiene que ser público. Es decir, suponte, igual, yo sé que estoy comparando cosas, pero la tecnología hoy nos acerca tanto, digamos, a países, digamos, ya desarrollados. Pues, por ejemplo, tú compras ahora una computadora que igualmente la venden en Estados Unidos, no compras una tablet, ahí no dice uno, allá está muy desarrollado, aquí me voy a comprar solamente una computadora de escritorio, no, o sea, igualmente, te digo, por ejemplo, igual, tú entras ya en los tribunales federales de Estados Unidos, tú entras al Tribunal Federal, y en el sitio web del Tribunal Federal, de los tribunales federales, están todos los casos, y está público todo el expediente. Pero cuando te digo público, está pública la demanda, la admisión de la demanda, las audiencias a las autoridades, el señalamiento de la agenda para la audiencia, y luego la sentencia. O sea, la puedes ver toda, están los links y miras el documento. Pero además de eso, todos los días, no solamente, digamos, los viernes de sala, los jueves todos los días están subiendo actuaciones, y ya se dice, pues, resolución del caso tal, resolución, con lo cual, digamos, también tiene un sentido de mayor transparencia y más publicidad, ¿no? De no querer hacer públicas solamente aquellas decisiones, lo voy a decir con franqueza, que saben que va a generar un aplauso por parte, digamos, del público, no tal, y entonces escojo casi arbitrariamente qué voy a publicitar y qué es lo que no voy a publicitar. Sí, tendría que hacerlo público todo, ¿no? Y te digo, tú miras la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Chile, y así funciona, es público todo, es público todo. Doctor, quiero pedirle también que hablemos un poco sobre la expectativa que ha generado el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, pero por favor hagamos eso luego del corte comercial. Tenemos que hacerle un breve espacio a nuestros anunciantes. Por favor, acompáñenos. Perfecto. También usted, amigo y amiga internauta, por favor quédese ahí. Esto es El Salvador Today.
Nayib, tu relación con Tony Saca. Haber cambiado valores progresistas por valores de la derecha corrupta. Tus actos de violencia contra la mujer. La camioneta ligada a la corrupción. Nayib, ¿por qué no llegas al debate y discutes cara a cara este y otros temas? Sin miedo, es por el bien de los salvadoreños. He visto cómo miles de salvadoreños viven en condiciones muy difíciles. Esto va a cambiar. En mi gobierno vamos a trabajar para construir 50,000 nuevas viviendas. Vos y tu familia merecen vivir con dignidad. Te doy mi palabra. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. Continuamos, esto es El Salvador Today, qué bueno que permanece con nosotros, son las 10 de la mañana con 1 minuto, estamos hablando con el doctor Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Doctor, como decía en el bloque anterior, quiero un poco, más o menos saber qué expectativas podría o le ha generado a usted, ¿no? La llegada del nuevo fiscal general Raúl Melara, principalmente porque, claro, su llegada, su toma del cargo ha estado acompañada, bueno, ya la Iniciativa Social para la Democracia puso un recurso de inconstitucionalidad a su nombramiento y bueno, pues ha sido público y en algún grado se ha declarado también alguna especie de vinculación laboral que él ha tenido con el partido Arena. El punto de debate o el debate lo va a dirimir al final la Sala de lo Constitucional cuando tome una decisión al respecto, pero a partir, digamos, de nuestra experiencia como país, de nuestra cultura, ¿cree que en realidad que esto es un obstáculo, digamos, o una especie de bandera roja cuando se trata de un funcionario de ese nivel? De ahí quizás digamos hacer una acotación previa. Vamos a ver. Recordemos que desde el 2011 la Sala de lo Constitucional estableció, con sus matices y sus variaciones y siempre con cierta ambigüedad, pero lo que yo escribí un artículo diciendo que se trataba un principio de incompatibilidad entre la vinculación partidaria, ¿no?, y el desempeño o la titularidad en cargos de control, ¿no? Es decir, la sala primero había dicho afiliación, después dijo vinculación y dijo que la vinculación podía ser formal o la vinculación podía ser material. Y a muchos funcionarios los destituyó prácticamente, no porque acreditó que pertenecían, sino porque la asamblea no verificó si estaba o no participaba en un partido político. Okay. Esa jurisprudencia este servidor la criticó muchísimo, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre la fortaleza constitucional de esa jurisprudencia, pero debo decir como ciudadano y como abogado que mientras esa sea la jurisprudencia, pues hay que cumplirla, ¿no? O sea, hay que cumplir esa jurisprudencia. Por lo tanto, vamos a ser honestos, la Asamblea Legislativa no cumplió con la jurisprudencia de la sala. En primer lugar, todo el procedimiento de elección fue, sabes que es muy peculiar, subieron al sitio web de la Asamblea los currículums de los candidatos a fiscales el día que terminaban las entrevistas, o sea, el día que terminaba subieron. Nunca fueron públicas las negociaciones, ¿no?, que se hicieron, nunca se determinó un perfil, nunca se determinó un baremo, aunque hoy para los políticos es mala palabra este vocablo, pero en fin, ¿no? Entonces, y sobre todo fue una negociación muy oscura, y también yo lo he sostenido en otro artículo, en un matutino, que por más que nos lo nieguen, es evidente que el 21 de diciembre se tomó una decisión que era un combo legislativo, ¿no? Aprobación de presupuesto versus elección de fiscal, ¿no? Y tan evidente es que no hubo ningún reparo en negarlo, ¿no? Recuerdo que tanto el partido FLN como el partido Gana decía, nosotros vamos a votar por fiscal hasta después que se vote por presupuesto, si no, no hay fiscal. Es decir, esa fue una negociación, digamos, política. Ahora bien, sobre la elección, digamos, del doctor Melara, te seré franco, yo creo que la Asamblea lo que ha hecho es
voy a ocupar una expresión que seguro le gustará a tus oyentes, pues, no digamos de decir que lo que sucedió en la asamblea es un regate, y no estoy hablando de Jorge González ni de Ronaldinho, sino el hecho de poderse quitar un obstáculo. ¿Por qué? Recuerda que los diputados ya sabían que el doctor Melada tenía alguna vinculación con el partido ADENA. Yo no he escuchado, digamos, que él tuviera una relación laboral con el partido ADENA, sino que él fue asesor del candidato Callejas, y te soy franco, en mi opinión, eso es trabajo de abogado y yo no le veo ahí ningún problema. Lo que podría ser discutible es ¿dónde se marca la línea? Exactamente, lo que podría ser ya discutible, y no hay línea porque la jurisprudencia no lo ha determinado, es si ya tú te subes a una tarima y empiezas a gritar, El Salvador se da la tumba, no tal y todo, pues como que ya no estás tan de abogado ahí, ¿no? O sea, si él hubiera sido asesor del candidato, como ejerciendo su labor de abogado, yo no le veo ningún problema. O sea, el elaborar, digamos, para partidos políticos, eso no lo vincula a alguien que decir que va a ser un afiliado al partido político, no, yo no lo veo así, no, o sea, tú puedes trabajar, vamos a ver, hay países, suponte, donde hay especialistas, donde trabajan para 5 o 6 partidos políticos, porque sencillamente se van a buscar, digamos, al que mejor, digamos, para el tema que les está afectando, ¿no? Así que eso yo no le veo problema, ya el problema quizás sea cuando ya se reflejan, digamos, ciertas conductas, no hay una línea específica. Cuando la asamblea elige entonces al doctor Melada, yo creo que, y lo voy a decir con franqueza, yo creo que la asamblea le hizo un regate a la jurisprudencia en el intento que la nueva integración de la sala revise esa jurisprudencia. Yo creo que la asamblea, intencionalmente eligió a una persona con aparente vínculos materiales con un partido político, y recuerda que el mismo día, el mismo 21, apareció gente diciendo, que pongan demandas, ya pongan demandas. Inclusive los mismos diputados decían, a ver si es cierto que aquellos que se quejaban, dice, ahora van a poner una demanda. O sea, es una invitación para poner demandas, y efectivamente Iniciativa Tal ya puso la demanda, ya interpuso la demanda. Por lo tanto, me parece que yo creo que, francamente, y esta es una especulación, yo creo que ningún partido político se sentía cómodo con esa jurisprudencia, y lo que han buscado es que ahora la nueva integración personal de la sala revise, matice e inclusive deje sin efecto esa jurisprudencia, ¿no? Y finalmente, lo que no me agrada de esto, te diré institucionalmente, es que al fin y al cabo tienes un fiscal, hasta donde yo conozco al doctor Melada, es un hombre probo, es un hombre formado, es un hombre con carácter, pero quieras o no, tienes una Fiscalía General de la República débil, ¿no? Porque va a tener el titular de la Fiscalía como una espada de Damocles, ¿no? Sí. Saber si voy a seguir o no voy a seguir. Entonces está, y sabes que la asamblea, francamente... Pero es decir, eso entiendo lo de la espada de Damocles, pero digamos, eso es como un pecado original, digamos, desde la elección. El abogado que va a llegar, digamos, a ese puesto tiene que tener por lo menos el criterio de saber si la asamblea cumplió con esa jurisprudencia, siguió el proceso. Así es. Y saberse, pues, por ejemplo, que no tiene en efecto ningún tipo de conducta que lo vincule directamente con un grupo partidario o grupo de poder. Sí, definitivamente. Pero te digo, yo creo que el pecado de origen está en la... que es donde uno dice, guau, y que no tendrán asesores constitucionales estos, dice uno. Sí, porque mira, dado que la misma jurisprudencia la sale, como tú indicaste, ¿y dónde es la línea? No tal. La asamblea podría haber dicho, vamos a elegir al doctor Raúl Melada, porque a pesar de que se ha denunciado o se ha conocido cierta vinculación con el partido, esta asamblea legislativa considera que en tanto que no está afiliado, en tanto que fue una labor de asesoría y todo, entonces consideramos que no muestra un carácter vinculante o que no muestra una dependencia del partido político. Pero lo hubiera dicho, ahí sí le hubiera puesto un problema a la sala, ¿no? Claro. Porque ya al decir, yo vi el tema, pero analicé el tema, pero llegué a la conclusión que al no estar afiliado, que al haber hecho una labor de asesoría jurídica, que
no demuestra una dependencia por parte del partido político. Por lo tanto, que a pesar de esa apariencia, creemos que cumple debidamente con los requisitos de independencia que se requiere. Si lo dice la Asamblea, creo que le hubiera dificultado a la Sala mucho más de decir, es inconstitucional. O sea, no sabemos qué va a decir la Sala, Luis, pero creo que si la Asamblea hace mejor su trabajo, creo que le hubiera dificultado y hubiera robustecido la postura del fiscal de decir, que el fiscal le han dicho, mire, pero usted asesoró al candidato. Sí, y yo fui franco y le dije en entrevista a la comisión que yo había asesorado al candidato, pero que yo lo manifesté y la misma Asamblea aceptó, y así lo dijo, que a pesar de esa asesoría, no advirtió que esa asesoría significaba una dependencia. O sea, sí, era simple entonces, trabajo, digamos. la Asamblea tenía que hacer su trabajo también. Hay una cuestión que sin duda creo que usted no la puede explicar, ¿no? Y es que muchos han criticado el hecho de que si bien la demanda de inconstitucionalidad se puso hasta que el doctor Melara asumió el cargo, digamos, siendo que tal vez se estaría permitiendo que cayera, ¿verdad?, la Asamblea o la misma Fiscalía en una situación de inconstitucionalidad. No, mira, tengo entendido que la demanda de inconstitucionalidad se presentó el viernes. Sí. Sí, pero el doctor Melara tomó posesión el fin de semana. Así que eso resulta intrascendente, Luis. O sea, que se haya presentado la demanda tal día, no tal. A mí, te digo, es lo que no me termina de dar, no me deja un buen sabor de boca, es que la Asamblea no esté haciendo bien su trabajo. O sea, sabe cuál es la jurisprudencia de la Sala, pero lo que intenta es regatear la jurisprudencia, lo que intenta es sortear esa jurisprudencia, o intenta ponerla a prueba. No, o sea, yo creo que si tú quieres para estar probando a los nuevos magistrados. Exactamente, pero no creo yo que institucionalmente eso sea lo más adecuado, ¿no? Yo creo que por lo menos la Asamblea tendría que ser una característica que yo creo que se debe de exigir de los políticos, en la mesura. Yo creo que los ciudadanos sí estamos para hacer ruido, pero yo creo que a los políticos se les debe exigir mesura, ¿no?, y cuidado en su proceder. Doctor, tengo una pregunta que nos llega a través de Facebook, de la imagen de la señal en vivo, y la envía una persona que solo se identifica como EAE. Dice: excelente programa, saludos doctor Anaya. ¿Cree que el fiscal Meléndez terminará también en la cárcel como su antecesor por los múltiples casos que hizo caso omiso de justicia? Saludos, Luis Alvarado y Flores, muchas gracias. Le pido, doctor, que aguante la respuesta un ratito. Vamos a ir a un breve corte comercial y tal vez la respondemos para regresar. Perfecto. Acompáñenos por favor también usted, amigo y amiga internauta. Enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today. La próxima elección no se trata de un candidato o de un partido, se trata de nuestro país. Te pido, no me juzgues por los errores de otros, sino por mi visión, mi trabajo y mi compromiso para hacer las cosas diferentes. Los salvadoreños queremos un cambio, pero no cualquiera. Merecemos un cambio con capacidad, que nos lleve de la frustración a la esperanza. Acompáñame a hacer posible ese cambio, un cambio para mejorar, con un rumbo claro. Dios, unión, libertad. Vota por Calleja, vota por Arena. Nayib, tu relación con Tony Saca. Haber cambiado valores progresistas por valores de la derecha corrupta. Tus actos de violencia contra la mujer. La camioneta ligada a la corrupción. Nayib, ¿por qué no llegas al debate y discutes cara a cara este y otros temas? Sin miedo, es por el bien de los salvadoreños. La próxima elección no se
Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que permanece en nuestra sintonía. Doctor, dejamos pendiente a un usuario de las redes con su pregunta. Él pregunta sobre el futuro de la ahora ex fiscal Douglas Meléndez, ¿no? Porque dice que también hay, o considera pues esta persona que hay casos en los que hubo omisión de la justicia. Sí, vamos a ver, francamente, con honestidad no tengo, digamos, fundados elementos de juicio para saber si puede haber alguna responsabilidad por parte del exfiscal Meléndez. Sé que ha circulado mucho en redes y tal, pero sería especulativo, Luis, digamos, saber si algo. Y es que también hay que entender algo, ¿no? No se puede investigar todo. Recuerdo precisamente, y lo tengo muy fresco, digamos, por la crisis que hay actualmente en el vecino y hermano país de Guatemala, ¿no? Que el jefe de la misión de la comisión de la CICIG contra la impunidad en Guatemala decía: no podemos investigar a todos al mismo tiempo, o no podemos investigar todos los delitos que hay en este país. O sea, simple y sencillamente los recursos no te alcanzan, o sea, no puedes. Entonces yo creo que, y es muy normal, digamos, que existan decisiones de carácter digamos, de conveniencia o carácter de posibilidades, ¿no? O sea, hay casos que a veces no me atrevo a especular cuáles, pues, pero no puedes estar eternamente dependiendo de cada caso, pues, no te van a dar los recursos, ¿no? O sea, de todos modos, nuestra fiscalía es muy, muy pobre. O sea, el presupuesto que tiene la fiscalía en este momento, me recuerdo, no es tanto, pero por ejemplo, si la memoria no me falla, es como 1/3 de lo que tiene el Ministerio Público, que es el equivalente a la Fiscalía de Guatemala, solo para que vean, digamos, las diferencias, ¿no? Por lo tanto, si no tienes recursos, si no tienes equipo, si no tienes la tecnología, si no tienes, es muy difícil, digamos, que yo no creo que necesariamente sea una omisión criminal el hecho de no investigar, digamos, algunas cosas, porque si no, pues habría que procesar a todos los fiscales, porque cuántos homicidios en este país quedan absolutamente sin investigar, ¿no? Donde lo único que tienes es el aviso, que tal y todo, y que no tienes ninguna investigación ni nada. Así que no creo yo francamente de eso, ¿no? Lo que usted dice sin duda no deja de entristecer un poco, porque si bien no somos un país con abundantes recursos, pero tenemos un grave problema de criminalidad, ¿no? De inseguridad, y el fortalecimiento en general del sistema, de todo el aparato de justicia, no solo del órgano judicial, de todo el sector justicia, tiene mucho que ver con el poder ir reduciendo, no solo el problema, digamos, de homicidios, que tiende a ser aquí como nuestro principal parámetro sobre criminalidad, sino también problema de extorsiones, el problema de robo de vehículos, el mismo problema de la corrupción. Exactamente, así es, no. Definitivamente hay casos, digamos, lo importante es tener una política, por supuesto, también de prevención, que eso es esencial, ¿no? La política de prevención y una política, digamos, de represión. Pero, con franqueza, va a ser absolutamente imposible que se logre abarcar todo, ¿no? Y ni modo. Pues a veces habrá que seleccionar, digamos, casos, ¿no? O sea, por ejemplo, corrupción. Puesto que hay corrupciones desde las cositas más pequeñitas, digamos, hasta las cosas más grandes, ¿no? Claro. Yo voy a ocupar una expresión que quizás no sea. ¿Dónde se harían de enfocar los esfuerzos? En la gran corrupción. No en la corrupción, digamos, que si un empleado de la unidad de salud se llevó una resma de papel y una cajita de bolígrafo. Sí, también eso es una infracción, pero vamos, eso qué tal. Hay que buscar la gran infracción, porque no me recuerdo, había un politólogo que da así una expresión, que las escaleras se barren de arriba para abajo. Entonces tú tienes que comenzar, digamos, a hacer las grandes cosas, ¿no? Para después todo. Por supuesto, hay que tener diseño, y la multiplicidad delincuencial en el país es terrible. Homicidios, extorsiones, robo, hurto de vehículos, trata de personas, o sea, realmente es terrible, ¿no? Digamos, la situación delincuencial en el país, ¿no? Pero hay que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Pero ¿sabes que también es importante? No es solamente investigar, lo importante es lograr condenas. Es que si se investiga y no se logran resultados, se envía el mensaje de impunidad.
¿no? Entonces yo creo que es importante tal. Por ejemplo, este servidor, eso, por así decirlo, hacía un llamado a la fiscalía que dirigía el licenciado Meléndez, en el sentido que hay que hacer un uso moderado, digamos, de la presentación mediática de los casos, ¿no? Y te digo, esto que hacía él no es una cosa nueva, y eso existe desde los años 30, 40 en Estados Unidos y en muchísimos países, ¿no? De presentar un caso y ponerle nombre, corruptela, no sé qué, tal. O sea, eso es muy común. Ahora bien, saqueo público. Cuando haces eso, prácticamente estás obligado a ganar el caso. ¿Por qué? Porque ya creaste, al presentarlo así, ya provocaste unas expectativas en la población, a tal grado que ya hay una condena anticipada por parte del público. Entonces, lo peor que te puede pasar en esos casos es que montes hagas una puesta en escena y que después el caso se te caiga. Si haces eso, como dicen, presentarlo, ya, ¿cuándo va a ganar? Es, pues, digamos, dado que en este país nos gusta tanto el fútbol, ¿no? Es como que alguien diga, es mejor que diga, haremos todos los esfuerzos para jugar bien y todo, a que digas, no, aquí nosotros mínimo vamos a ganar 3 bajo cero y le garantizo a la afición que de ya puede empezar a celebrar. Entonces lo mismo, ¿no? Mejor presentas un caso cuando en realidad ya lo tienes armado. Por ejemplo, Estados Unidos, las fiscalías de Estados Unidos son muy cuidadosas realmente en ese punto. Pues, Estados Unidos, ¿no? Tardan a veces 2, 3 años y todo para montar bien un caso, y cuando lo hacen público, es que prácticamente, como dicen, ya va eso cocinadito, no cocinado. ¿Y qué opina entonces del mensaje que se envía, por ejemplo, o que se envió para el caso con el caso del expresidente Saca? Si bien, como usted lo dice, la condena es importante, pero digamos, es muy diferente meterle a un bicho malcriado un cinchazo que darle una palmadita en la mano, ¿verdad? Cuando se golpea. Y se me viene a colación también otro caso importante que trabajó la fiscalía, que es el del Jaque, el caso Jaque, ¿no? Porque recientemente estaba leyendo que al importador de vehículos, ¿no? Por alterar el precio entiendo que el caso de él va por 2 vehículos, es decir, y la diferencia de precio con las que importó el vehículo suman un poco menos de $4,000. A este señor le impusieron una condena de 9 años por $4,000. Sí. Y al expresidente Saca, porque dijo, sí, yo fui. Sí, lo admito, yo fui. Le impusieron 10. Y él se robó $350 millones. No, entonces se lo robó, pero en fin, al menos sí no hizo un uso adecuado, ¿no? Precisamente ese es el problema de crear grandes expectativas, ¿no? Ese es el problema de crear grandes expectativas. Y ves ahí donde hay un tratamiento diferenciado, digamos, de la justicia. Y yo creo que, si bien es cierto que todavía hay, digamos, si bien es cierto que ya en el país vamos adquiriendo una noción de lucha contra la corrupción, creo que todavía no lo tenemos, y lo voy a decir, digamos, como población plenamente asumido. Más, yo a veces hago la broma y digo, ¿ustedes creen que en El Salvador, el día que tengamos un presidente y un gabinete plenamente honesto y tengamos una asamblea legislativa de primer nivel y todo, creen que ese día los salvadoreños dejaremos de cruzarnos el rojo? ¿Creen que ese día los salvadoreños dejaremos de usar el carril, digamos, de emergencia, el tercer carril, como tercer carril para ir discutiendo y todo? Creo que todavía falta. Y por eso precisamente, Luis, frente al caso del señor Saca, se monta todo, ¿no? Se dice, se robó $300 millones y todo, pero ya cuando va en el caso, no sé qué consideraciones hizo el señor fiscal para decir, bueno, pues mira, mejor aceptemos una de 10 y tal. O sea, digamos, se llega. Yo no voy a negar que es plenamente legítimo el llegar a acuerdos, ¿no? Pues imagínate llegar a un acuerdo después de 2 años, ¿no? Lo cual implicaba que, en mi opinión, por lo menos me parece que todavía hay un proceso en investigación, ¿no? Y la fiscalía siempre nos dice eso, todavía estamos investigando. Bueno, yo preferiría, francamente, arma el caso, monta el caso, ten las pruebas listas, entonces ya presenta los casos. Así vas a obligar a que rápidamente algunos puedan llegar, digamos, a aceptarse un caso abreviado, no para tal.
y no te vas a ver en estas peculiaridades, ¿no? De estas condenas que suena ahí, como que alguien que lideró un esquema de corrupción lo condenan a 10 años, y a una persona que le acusan por una infracción aduanera le terminan condenando a 9, o, si la memoria no me falla, al empleado de Casa Presidencial, que no, parece que lo han condenado a 16. Sí, y él era la persona que en realidad pues seguía y hacía, pues no sé si se quedó con algo en el camino, pues, pero sencillamente obedecía las órdenes. No estoy imitando, pues esto como que las responsabilidades no son proporcionales. No son proporcionales al castigo, así es. Doctor, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Listo. Sabemos que usted pasa muy ocupado y que además es muy caro tenerlo, digamos, sentado. No importa, pero es un gusto. También para nosotros. Muchísimas gracias. Encantado. Y más adelante volvemos a invitar. Ojalá tenga tiempo. Muchísimas gracias. Ahí nos coordinamos. Amigos y amigas internautas, quiero agradecerles también a ustedes la fina atención que han tenido para con nosotros a lo largo de este programa. Esperamos contar también con su presencia el próximo viernes, cuando regresemos con otro programa donde vamos a analizar siempre estos temas. Y por supuesto, antes de despedirnos, queremos agradecer a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan siempre en estas transmisiones en vivos. Como siempre decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecer. Será hasta la próxima.